El objetivo de este estudio es COVID-19 en el Reino Unido grave con eh, afección del sistema nervioso central, ¿no? Las fuentes son reportes de la Asociación Británica de Neurología, también de los accidentes cerebro del Real Colegio Psiquiátrico y representantes también de entre el 2 al 26 de abril hicieron una recolección de casos de, y son 153, excluyeron 28 porque no tenían la historia clínica completa. Lo que resulta interesante es que la curva de los casos incluidos fue tan exponencial como la del COVID-19 en el mismo Reino Unido, como se puede ver en esta gráfica de la publicación. Eh, en línea roja está, bueno, un grupo colectado, ¿no? Eh, en las líneas, en los cuadritos azules, y en el rojo están los casos que han coleccionado, ¿no? Los casos están numerados en la columna de la columna derecha, que llega hasta 120, es un poquito más de 120, y en la columna de la izquierda, ¿no? Línea azul, esto es más o menos en marzo, en la segunda semana de marzo, y son 20 los casos de COVID nervioso central. Y estas líneas corren juntas, ¿no? Cuando llegan en el Reino Unido, llegan a los 100 de COVID grave que afecta al sistema en cada mes. Claro, las abscisas cuentan el número de días de la pandemia. Eh, Esta es la relación de 1 al Reino Unido. Uh, Medio es de 70 años, un rango entre 20, lo he puesto tal como está en la revista. IQR es 58 a 79 años, yo supongo 58 a 79 años, es donde está el 64% de la, oh, sí debe ser, o 68%, a ver si me ayudan. Los datos completos son de 125 y con esos 125 van a trabajar. Casos confirmados con las pruebas de diagnóstico son 114, probables 6 y posibles 5. Los accidentes cerebrovasculares de estos 125 casos llegan a ser 77. Y los síndromes mentales o comportamentales, he puesto acá trastorno mental. Hay un trastorno mental, ¿no? En español se habla de trastorno mental. No se dice enfermedad mental porque muchas veces no se sabe cuál es la causa, ¿no? O la fisiopatología definida. Trastorno mental son 23. 23 casos de trastorno mental y 77 de accidentes cerebrovasculares. Esto, y los casos nuevos de estos trastornos comportamentales son 20. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, llegué a presentar esta tabla donde la relación es de un caso grave por cada 1000 contagios de COVID. Por cada 1000 contagios hay un caso grave, ¿no? Uno en cada 1000, con trastornos que afectan al sistema nervioso central.
77 de ellos, el 62% tienen accidentes cerebrovasculares y 23 trastornos mentales. Los casos confirmados de accidentes cerebrovasculares son 74 y los otros son probables y posibles. Cuando manejan estas cifras y las procesan, ya es un poco difícil la lectura porque hay que estar al tanto de si están hablando de todo este grupo o solamente de los confirmados. Y trastornos mentales. Miren, el accidente cerebrovascular isquémico llega a ser el 74%. Tres cuartas partes son de los accidentes cerebrovasculares, el 74%. Mientras que el hemorrágico llega a ser el 12%. Y vasculitis el 1%. Discuten los autores y plantean que las causas pueden ser por efecto del mismo virus, pero también pueden ser por la respuesta inflamatoria, ¿no?, que es excesiva en el organismo, o por alguna complicación añadida de algún proceso infeccioso. No lo pueden saber. La alteración mental, ¿no?, que son 23, es el inicio de psicosis. A esa edad, ¿no?, gran parte del grupo está entre los 60 y 80 años, ¿no? Entre los 60 y 80 años. Inicio de psicosis, ¿no?, 43%, una psicosis que comienza a esa edad. Un trastorno neurocognitivo que se evidencia por un déficit de las capacidades cognitivas. Esto es memoria, atención, razonamiento, ¿no? Y un trastorno afectivo del 4%, del 17%, 4 casos. Este inicio de psicosis se ha manifestado con un caso de un síndrome catatónico. Es una psicosis catatónica que han visto ellos. Y dentro de los trastornos afectivos hubo un caso de manía, alguien que ha hecho su primer episodio, ¿no?, ha hecho un episodio de manía aquí, ¿no? Entonces, este sería el mapa de los cuadros clínicos, ¿no? Comentan pues que desde el comienzo de los reportes médicos se decía pues que había una pérdida de la sensación olfatoria y de la sensación gustativa, ¿no? Y en casos graves, no se había mencionado todavía, hay algunas menciones en los estudios de otros lugares en Asia, pero esto es lo que ellos van viendo. La edad de inicio es menores de 60 años, en accidente cerebrovascular 18%. Esta es una frecuencia esperada, ¿no? Los jóvenes, los más jóvenes, tienen menos probabilidad de hacer un accidente cerebrovascular. Y los mayores de 60 años tienen 61 casos, 82% de frecuencia.
los mayores tienen más probabilidad de hacer un ACV en COVID-19 grave, ¿no? La alteración mental, en cambio, en menores de 60 años, sorprendentemente, es de 49%. Esto es la mitad, ¿no? Y eh, en mayores de 60, 51%. Esto es la mitad. Entonces, esa distribución por edad es sorprendente en los trastornos conductuales. Los varones han tenido mayor frecuencia, ¿no? De todos los casos, el 48%, las mujeres el 29%, 73 versus 44. La diferencia es muy marcada. Bueno, y no se ha reportado qué sexo tenía un número importante de casos, ¿no? Bueno, la asignación del sexo es lo que el mismo paciente refiere, y eso no está anotado seguramente en la historia clínica, por algún motivo. Uno en la historia clínica dice qué sexo tiene, ¿no? Eso es el modo de registrar eso, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares más frecuentes en varones que en mujeres. El síndrome conductual también en varones que en mujeres, ¿no? Síndromes periféricos, hubo un caso de Guillain-Barré, ¿no? Y otros síntomas periféricos del sistema nervioso central. Y la curva de la edad se ve en azul, los accidentes cerebrovasculares. Cuanto más jóvenes, son menos frecuentes, y a los 71 años o un poquito más, se llega al máximo de casos y luego eso va a bajar, ¿no? Baja un poco. Mientras que los síndromes conductuales tienen otra expresión, ¿no? Es un poco bajo hasta los 41 años, 51 años. 50 años, vamos a decir que a los 50 años, entre los 50 y un poco más de 70, ¿no? Quizás cerca a los 80 pueden ser. Está el gran grupo, ¿no? Pero aún hay una caída acá, pero este es el grupo grande, ¿eh?, de síndromes conductuales. Esta es la lectura, en resumen, que hago, y de un artículo que he leído varias veces, y lo que puedo decir es que 1 de cada 1000 es bastante, ¿no? También los síntomas pueden estar presentes porque el país no estuvo bien preparado para dar una buena respuesta en atención de salud. Y yo estoy imaginando que en el Perú esto podría ser hasta un poco mayor, porque en el Perú las cosas no se están manejando bien. Esa es toda la revisión que he hecho. Ya. Entonces comenzamos. Voy a presentar, vamos a revisar en una forma muy breve un artículo del Brain que me facilitó Alfonso, en el cual se van a revisar 43 casos
de complicaciones neurológicas de pacientes con COVID y con complicaciones neurológicas. El artículo va a ser una revisión de acuerdo al cuadro clínico, a los hallazgos radiológicos y los hallazgos de laboratorio. Ya, siguiente. Desde diciembre del 2019 hasta la fecha más o menos, se han reportado casi 10 millones de casos y medio millón de fallecidos por COVID, de acuerdo a las cifras dadas por el WHO. Las complicaciones respiratorias son las más graves y frecuentes, pero se han observado también que hay un buen número de complicaciones neurológicas que comprometen tanto el sistema nervioso central como el periférico. Se realizaron estudios virtuales semanales multidisciplinarias, neurológicas por un grupo de COVID del Hospital Nacional del Queen Square de Londres desde inicio de marzo. El objetivo era analizar, discutir y tratar de comprender las diferentes formas de presentación neurológica y clasificarlas. Como material hicieron y métodos, ¿cuál fue la metodología que siguieron? Hicieron una revisión retrospectiva de estos pacientes, de los hallazgos, analizando los hallazgos clínicos, radiológicos, laboratorios y anatomopatológicos de un paciente que le llegaron a hacer biopsia, que eran pacientes referidos a este grupo multidisciplinario COVID especial del Hospital Queen Square de Londres. Estos casos fueron discutidos, como le dije, del 9 de abril al 15 y se concluyeron que los casos con síndrome neurológico y con diagnóstico de COVID-19 definitivo fueron, en total los casos con síndrome neurológico fueron 43, de los cuales 29 tuvieron el diagnóstico definitivo, 8 probable y 6 posibles, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, de la guía de WHO. La probabilidad, de acuerdo a esta guía, la probabilidad del COVID, siguiendo los criterios del WHO, pueden ser definitivo, probable y posible. Ya saben ustedes, pero rápidamente vemos que en el definitivo, pues hay una prueba de PCR del SARS positiva y se ha obtenido la muestra de un hisopado nasofaringio, podría ser también de líquido cefalorraquídeo o de una muestra anatomopatológica. El probable es que el PCR es negativo, pero tiene el cuadro clínico y de laboratorio altamente sugestivo de COVID-2. Puede haber linfopenia, aumento del dímero D, y la radiografía de tórax es altamente sugestiva de una infección por COVID. En el diagnóstico, que es ya el tercer grado, el posible, también el PCR es negativo, pero el cuadro clínico y de laboratorio están temporalmente asociados. Esa es la evidencia o ese es el criterio que se sigue. También se encontraron otras causas, ¿no? En estos casos, que podrían ser COVID o no. De acuerdo a la severidad, se considera la enfermedad como leve, como severa o como crítica. Leve a moderada, si no tiene neumonía o tiene una neumonía muy leve. La severa es cuando existe disnea e hipoxia y requiere oxígeno suplementario o complementario. Y la forma crítica es la que tiene falla respiratoria, que va a necesitar ventilación mecánica. También puede tener hecho séptico y disfunción multiorgánica. Esa es la enfermedad crítica, el tercer grado más severo, más grave. Estos 43 pacientes con los desórdenes neurológicos se agruparon en 5 grupos de acuerdo a la patología neurológica. Y se consideraron la patología neurológica o el diagnóstico neurológico de acuerdo al consenso de los neurólogos ahí reunidos. Entonces fueron 5 grupos. Un grupo de encefalopatías, que los pacientes presentaban encefalopatías, ¿no? 10 casos. Otro grupo de síndromes neuroinflamatorios, o sea, habían problemas neurológicos,
pero de causa inflamatoria, 12 casos. Este segundo grupo se subdividió en tres. En un primer subgrupo que era encefalitis para o posinfecciosa, 2 casos. Encefalomielitis aguda diseminada, 9 casos. Es un proceso también inflamatorio que destruye que ataca fundamentalmente la mielina en forma generalizada. Puede coger la mielina del cerebro únicamente o puede coger también la mielina de la médula o ambas. Entonces, en este grupo de la encefalomielitis aguda diseminada hubieron 9 casos. 4 de ellos tenían hemorragia, porque aparte de inflamación pueden haber algunos con hemorragia. 1 con necrosis, que fue un caso muy grave, que falleció el paciente, y 4 casos asociados a mielitis, o sea, tenían compromiso de sustancia blanca, tanto del cerebro, o sea, tenían una encefalomielitis, y con compromiso de la médula. Un tercer subgrupo, con enfermedad, con síndromes neuroinflamatorios, de los 12 casos, era un paciente que solamente tuvo una mielitis aislada, o sea, inflamación de la médula, pero no inflamación en el cerebro. Un tercer grupo de estos desórdenes neurológicos fueron los desórdenes cerebrovasculares. En este grupo, mira que en estos 43 casos había pocos casos, relativamente menos que en el grupo que ha presentado Paco Rivera. Solamente 8 casos, o sea, menos que los inflamatorios y menos que los encefalopáticos. De estos 8 casos, 4 fueron ACVs isquémicos o desórdenes cerebrovasculares isquémicos y 4 fueron por tromboembolia pulmonar. En el cuarto grupo hubieron 8 casos y en este grupo estaban los que tenían compromiso de desórdenes neurológicos periféricos, o sea, compromiso, un Guillain-Barré, 7 casos de Guillain-Barré y un caso solamente de plexopatía braquial, o sea, compromiso del sistema nervioso de nervios periféricos. Y por último, un quinto grupo, que lo llamaron misceláneo, porque fueron 5 casos que fueron muy difíciles de encasillar en los otros 4 grupos que ellos previamente habían hecho. Entonces, y los vamos a mencionar posteriormente. Entonces, es bien difícil realmente de poderlos agrupar en cualquiera de uno de estos. Comenzaremos entonces con el primer grupo, las encefalopatías. Fueron 10 pacientes o 10 casos, 6 mujeres, 4 hombres. Los síntomas fundamentales que presentaron fueron compromiso de conciencia, o sea, una disfunción cerebral difusa, más cortical, o sea, han presentado delirio o psicosis. Les hicieron exámenes de resonancia magnética de encéfalo y estudio de líquido cefalorraquídeo, que no mostraron ninguna anormalidad. Su recuperación fue total o parcial en 9 casos de 10, o sea, la evolución fue buena, relativamente. Y más que todo recibieron como tratamiento cuidado de soporte. Entonces, de estos 10 pacientes voy a presentar un caso que ellos mencionan, que como les digo, en estas encefalopatías se llaman así, porque es como una encefalopatía, digamos, no es igual, ¿no? Pero, digamos, haciendo una semejanza como las encefalopatías metabólicas en que no vamos a encontrar nada, ningún daño estructural en las neuroimágenes ni alteración del líquido cefalorraquídeo. En este caso vamos a presentar, como les digo, un caso que es una mujer de 55 años de edad sin antecedentes psiquiátricos y que tuvo una historia de enfermedad de 14 días con fiebre, tos, mialgia, fatiga, anosmia e hipogeusia.
Así es como ingresa al hospital. 14 días de enfermedad. Tenía una saturación de oxígeno de 94% y le dieron solamente tratamiento de oxígeno leve. Y fue dado, como no presentó ninguna otra manifestación y está independiente, no tenía ninguna malestar, ya había mejorado de la fiebre, de la tos y de las mialgias, entonces le dieron de alta al tercer día. Al día siguiente, cuando ya estuvo en su casa, presentó justo alteraciones de comportamiento. El esposo la nota confusa, ida, rara, con una conducta repetitiva. Por ejemplo, se ponía a cada rato se ponía el saco y se lo quitaba. Se lo ponía y se lo quitaba, cosa que nunca en su vida había hecho. Entonces le llamó poderosamente la atención. Además, decía que tenía alucinaciones visuales y auditivas. Veía leones y monos en su casa, que caminaba por su casa. Entonces eso la angustiaba y la ponía un poco quieta y a veces agresiva. Y además, después ya tuvo delusiones complejas, el síndrome de Capgras, unas delusiones complejas que Paco de repente lo explica mejor, pero refieren que son delusiones de que ven a una persona que es, por ejemplo, a su esposo, a su hijo, y lo ve y no cree que es su hijo, ni que es su esposo, sino que es alguien que está disfrazado de esa persona conocida y que le quiere hacer daño. Entonces, esas son delusiones complejas y algunos lo conocen como el síndrome de Capgras. Luego se puso un poco agresiva por momentos, entonces ya la lleva al hospital, consulta el esposo, la lleva al hospital y la reingresan. Le hacen la resonancia magnética, el electro y PL, que todos fueron normales. Lo único que sí le encontraron fue el dímero D elevado. Eso sí lo encontraron. Bastante fuera de lo normal. En las siguientes 3 semanas tuvo un curso fluctuante, pero posteriormente empezó a mejorar y ya salió de alta. Además, también recibió tratamiento de haloperidol y risperidol, ¿no? Bueno, entonces ese sería el caso de una encefalopatía. Pero aquí lo típico es que no encuentras nada en imágenes. Después vienen ya los síndromes inflamatorios, neuroinflamatorios. Fueron 12 pacientes con estos síndromes, que fueron de varios tipos, 8 mujeres y 4 hombres. 2 tuvieron encefalitis autoinmune, 9 tuvieron encefalomielitis aguda diseminada, que en adultos no se ve mucho. Esto más se ve en población, en niños, en jóvenes. Pero también se ve en adultos, yo he visto. Postinfecciosos, parainfecciosos. Y por último, otro subgrupo que son las mielitis. Un solo paciente. Una sola. Entonces, en el grupo de las encefalitis de tronco, en el grupo de las encefalitis autoinmunes, que habían 2 pacientes, uno de los pacientes tuvo una encefalitis de tronco, que presentó como signos que tenía COVID, ¿no? Y aparte presentó estos signos, opsoclonus, que consisten en unos movimientos, eso te das cuenta, pues te das cuenta porque el paciente los ojos los mueve anormalmente y se le van los ojos para un lado, para el otro lado, en forma errática, como que se rebotaron. Tenía mioclonus reactivo a estímulos sensitivos, o sea que mioclonus en extremidades, o sea, las extremidades presentaban movimientos, sacudidas mioclónicas, de acuerdo a que si había un ruido muy alto o si le tocaban algo o si se rozaba la pierna. Además presentaba espasmo de convergencia. Estos signos, el opsoclonus y el espasmo de convergencia, son signos de tronco encefálico. Entonces, por eso se considera que la encefalitis era de tronco encefálico, como muchas encefalitis autoinmunes son axiales o rómbicas o del tronco.
El segundo caso fue una encefalitis, esa fue la primera, la de tronco, y el otro caso fue de encefalitis límbica. En este caso el paciente tuvo un estado de confusión y una crisis convulsiva única, nada más. La resonancia magnética que le hicieron, encontraron que había signos anormales, o sea, en tálamo, en el lóbulo temporal y en el puente. O sea, había signos, evidencia de compromiso de tálamo, lóbulo temporal derecho y puente. Siguiente. Luego, en este mismo grupo de enfermedades neuroinflamatorias, dijimos que después de las encefalitis autoinmunes teníamos las encefalomielitis agudas diseminadas. Estas fueron 9, pero de 4 tipos, ¿no? De 4 tipos. Un grupo fue con compromiso cerebral y compromiso medular simultáneo. O sea, desmielinización tanto del cerebro como de la médula. 2 pacientes. Uno con una leucoencefalitis aguda, o sea, con una lesión de sustancia blanca de encéfalo, pero con signos de hemorragia, un solo paciente. Otro paciente presentó una encefalomielitis necrotizante, o sea que estas son peores, esas son graves, de mal pronóstico. Ese paciente falleció. Y por último, un paciente muy especial, muy raro, que tuvo primero un Guillain-Barré común y silvestre, bueno, no tan común y silvestre porque fue un Guillain-Barré que tuvo diplegia facial, o sea, compromiso facial bilateral, que no todos los Guillain-Barré tienen compromiso de nervios craneales, algunos nomás. Entonces, pero en los problemas neurológicos del COVID se han visto casos hasta de otros tipos de variantes de Guillain-Barré, ¿no? Miller-Fisher, por ejemplo. Entonces, este paciente tuvo el Guillain-Barré y después de tener el Guillain-Barré presentó una encefalomielitis aguda diseminada. O sea que lo raro de este caso es que el paciente tuvo compromiso neurológico, pero a 2 niveles de sustancia blanca. A nivel central, que es la encefalomielitis diseminada, y a nivel periférico, que es el Guillain-Barré. Todas estas enfermedades que les digo son enfermedades inflamatorias. El tratamiento de estos pacientes fue con corticoides, de estos de el grupo de encefalomielitis aguda diseminada. 9 pacientes recibieron corticoides, 3 pacientes inmunoglobulina, y la respuesta clínica se vio en los 12 pacientes. Se recuperaron parcialmente 12. Uno se recuperó muy poco y otro falleció. Siguiente, por favor. Aquí vemos en esta serie, en la encefalitis límbica. En la encefalitis límbica hay compromiso. Vemos la resonancia del paciente con encefalitis límbica, y que vemos que aquí tiene unas zonas de hiperintensidad en el lóbulo temporal, en la parte más baja, y también hay en el tálamo, que no se ve aquí, que no se ve mucho, pero hay también en el tálamo. Habíamos dicho, y también en el puente, pero bueno, acá en estas imágenes no veo el puente. No hay a la altura. Acá está el puente, acá quizás. Aquí tenemos, en la segunda línea, tenemos una encefalomielitis aguda diseminada de hemorrágica, que aparte, ya la hemorrágica es un poquito más, siempre pueden haber puntos hemorrágicos o zonas con un poco más amplias de hemorragia, pero ya es un poquito más grave que solamente las que tienen desmielinización.
Y esto se dio en un paciente que aparte de eso estaba, desde el punto de vista de la severidad de su COVID, estaba crítico grave, o sea, en un estado más delicado. Y aquí vemos otras zonas, también todas en sustancia blanca, que es lo que caracteriza la encefalomielitis aguda diseminada en varios sitios, lesiones bilaterales. Aquí vemos, acá la misma imagen, y acá también, en secuencia diferente de la resonancia magnética. Y aquí en estas dos últimas hileras vamos a ver el que tuvo el caso más severo que falleció, que fue el que tuvo la encefalomielitis aguda necrotizante, ¿no? Y que vemos aquí, que a pesar de que las lesiones no eran más grandes, pero eran necróticas. Y este paciente es el que falleció. Bien, pasamos. Luego tenemos aquí otro paciente. Estas imágenes son de otro paciente, del paciente 17 con bueno, está en acute diseminada, está en inglés, ¿no? Con encefalomielitis aguda diseminada, pero fíjense, presentó otra forma de presentación, digamos. Una lesión que no ha sido tan múltiple, no era múltiple, pero miren, bien grande, bien extensa, con varios focos, y que ocupaba una gran zona de este hemisferio derecho, y fíjense, hizo rápidamente edema, porque eso ya hay variantes personales, pues, ¿no? De los diferentes casos. Y hizo edema y se comportó como una masa que ocupaba espacio, colapsó el ventrículo lateral de este lado, miren, hizo una gran hipertensión endocraniana de acá. Este paciente hizo tanta hipertensión endocraniana y tan rápida que tuvieron que hacerle una cirugía descompresiva, una craniotomía descompresiva. Acá lo que hacen es sacan un pedazo de hueso del cráneo y les tapan en la cabeza, el cráneo, y lo dejan así un tiempo para que la parte del cerebro que está hinchada, y como el cráneo es una cavidad cerrada, si se hincha mucho y ocupa mucho espacio, ya pues hay una constricción y se produce una hipertensión severa, endocraniana severa, con herniación, y puede producir la muerte. Esta paciente se salvó. Y a este paciente que le hicieron esta operación, la cranectomía descompresiva, le aprovecharon y le sacaron un pedazo, le hicieron una biopsia cerebral, que es esta, la anatomía patológica, que muestra la distribución que se ve en las encefalomielitis aguda diseminada, una infiltración de linfomonocitos alrededor de los espacios perivenulares, y aquí lo vemos con diferentes tinciones. Y la desmielinización en esta zona. Y estas dos últimas líneas son de otro paciente con lo mismo, con encefalomielitis aguda, pero el que tenía compromiso central y periférico, salió premiado. Mielina central y mielina periférica. Aquí en la mielina central podemos ver unas zonas de compromiso, que marcan las flechas, acá también. Y estas son cortes de resonancia de columna que se ve. Aquí, ¿qué es lo que se va a ver? Como aquí lo que está inflamado son las raíces de los nervios raquídeos, porque es una polirradiculoneuritis, una Guillain-Barré. Lo que se ve aquí son zonas hiperintensas en resonancia, porque hay congestión y hay inflamación a este nivel, inflamación de las raíces. Siguiente. Esta es este es el que ya pasamos, ¿no? Sorry. Se me fue. Ya. Esta encefalomielitis, este es otro caso de la encefalomielitis aguda diseminada, pero que comprometió la médula, comprometió también el cerebro y comprometió la médula. Entonces fue con mielitis, ¿no? Entonces aquí vemos que acá están las lesiones desmielinizantes, y acá
acá, acá se ve con más claro en esta secuencia, y aquí se ven los cortes de la médula, o sea, de la columna, de la médula cervical, y se ve que en la médula acá, no sé si puedan ver, se ven unas lesiones también hiperintensas, o sea, blanquecinas, no son plomas, y aquí se ven fragmentadas en otro corte, en otro nivel, pero así un corte longitudinal, que indica, que pone en evidencia el compromiso medular y el compromiso encefálico. Y estos son cortes transversales de la médula que se ve acá bien clarito, el compromiso medular. Luego, empezamos. Viene el tercer grupo, que es los desórdenes cerebrovasculares. Dijimos que eran 8 pacientes, 6 varones, 2 mujeres, y habían 2 grupos, ambos de 4 pacientes. Un grupo de 4 pacientes que tuvieron trombosis de vasos grandes en la parte intra y extracraneal y que lo llevaron a infarto cerebral. En cambio, el otro grupo de 4 eran pacientes que tuvieron tromboembolia pulmonar, o sea, hicieron embolia cerebral a partir de la trombosis pulmonar. Uno de ellos falleció, o sea, de este grupo 2 fallecieron. Uno fue el de la encefalomielitis aguda necrotizante y este FLI fue con una tromboembolia pulmonar. Los signos que presentaron ya saben cómo son los signos: un déficit focal agudo, con signos, con evidencia de signos focales, ¿no? Aquí tenemos pacientes con trombosis pulmonar y que hicieron tromboembolia. Este es un paciente y este es otro. Aquí vemos este es un corte del tórax y aquí dice que se ve la trombosis pulmonar. Yo no se ve bien, así que me imagino que es esto de acá. Y acá también dice que se ve de un paciente y del otro. En esta vemos esta gran imagen, que es el infarto hemorrágico, y aquí también. Y aquí vemos en el otro paciente se ven pequeños puntos negros, un montón de agujeros, como si fueran agujeros negros, ¿no? Y que son focos de hemorragia, pequeños. Son 2 formas de presentación de la misma enfermedad, en 2 pacientes diferentes. El cuarto grupo es el que tiene compromiso del sistema nervioso periférico. Son 8 pacientes, 7 con Guillain-Barré y 1 con una plexopatía braquial. O sea que el que tiene plexopatía braquial va a tener una desmielinización de una de las ramas o de varias ramas del tronco braquial de un lado y tiene, por tanto, debilidad en un miembro superior, ¿no? O un miembro inferior. Por lo general, como en este caso es braquial, es un brazo, un miembro superior, está débil pero sin dolor. El tratamiento del Guillain-Barré fue con inmunoglobulinas y la evolución fue favorable, y el tratamiento de la plexopatía fue con corticoides. Esta plexopatía lo presentó 2 semanas después de haber tenido el COVID. Y el quinto grupo, que son los misceláneos, son 5 casos difíciles de clasificar. Uno fue una neuropatía del sexto nervio craneal bilateral por pseudotumor cerebral. Dolor abdominal, también presentó diarrea, rash y posible compromiso cardíaco por el mismo COVID. O sea, este paciente tenía una mezcolanza de síntomas. El otro caso ha sido un caso pediátrico complejo que tenía un desorden congénito del desarrollo y por tanto tenía epilepsia, pero su epilepsia estaba controlada. Pero cuando tuvo el COVID desarrolló un estatus epiléptico que no era convulsivo todavía, o sea, peor. Y este fue el problema de este paciente. El otro paciente fue un absceso cerebral y se le encontró estreptococo intermedios
Y el último paciente fue un paciente varón de 27 años que tenía leucemia mieloide aguda y COVID pulmonar. Crisis y tuvo crisis convulsiva y encefalopatía con microhemorragias. El dímero D estaba muy elevado y no se detectaron otros autoanticuerpos para una encefalitis autoinmune, ¿no? O una encefalitis que es por problema inmunológico. Aquí tenemos un cuadrito con todos los datos de los casos, desde el grupo con encefalopatía 10, el grupo con inflamatorio, con desorden cerebrovascular, con compromiso del sistema nervioso periférico y el misceláneo, ¿no? El último grupo. Casi todos evolucionaron bien, hubieron 2 fallecidos, pero la recuperación en los pacientes con encefalopatía no hubo fallecidos y casi todos recuperaron. Inflamatorio sí hubo 1 y los demás recuperaron. Y así podemos ver, Guillain-Barré buena, la plexopatía también, y un fallecido en los desórdenes cerebrovasculares, ¿no? Claro que el tiempo de seguimiento también de estos pacientes no es muy largo, o sea que ese es uno de los problemas que se tienen, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es un seguimiento, como vamos a comentar más adelante, prolongado. Unas palabritas, no sé si sobre lo que he leído sobre algunos artículos sobre la fisiopatología de cómo es que llega, cómo ataca el sistema nervioso, el COVID. Entonces, la doctora Spudich ha presentado un trabajo en el que, o una discusión en el que señala que puede ser un daño directo del sistema nervioso. ¿Cómo es que el virus daña al sistema nervioso? Puede ser directo, el mismo virus. ¿Cómo? Ingresando al cerebro y a los nervios, produciendo pérdida del olfato y el sabor. Eso podemos saber que ingresa por los nervios. Además, en un trabajo de unos italianos de la Universidad de Milán, hicieron una resonancia a un paciente que tenía anosmia, y encontraron que en la resonancia habían alteraciones del gyrus recto derecho y el bulbo olfatorio, o sea, la parte central de la vía olfativa. Y están, que estas lesiones se resolvieron cuando recuperó la función. Entonces, probablemente una de las hipótesis es que el virus invade al sistema nervioso por la vía nasal, como vamos a ver en unos dibujos. También hay evidencia de que el virus invade a célula del endotelio. Se ha visto que el endotelio también se inflama, que hay virus que coge el endotelio, entonces por ahí puede entrar al sistema nervioso y producir trombosis, ¿no? Y además hay un estudio francés que en una autopsia encontraron virus en el cerebro de un paciente con COVID. La otra posibilidad es que haya daño secundario del sistema nervioso. ¿Por qué secundario? Porque debido a los problemas, a los fenómenos generales, sistémicos que se producen, una inflamación general con cefalea por aumento de citoquinas, una respuesta inmune de autoinmunidad en la encefalomielitis aguda diseminada, en el Guillain-Barré. Ahí vemos un ejemplo de inmune, la cefalea que casi todos los pacientes tienen, y es porque cuando se está produciendo el fenómeno inflamatorio, y además existen comorbilidades en estos pacientes, sobre todo hipertensión, diabetes y fibrilación auricular, que pueden hacer que se produzcan daños en el sistema nervioso central, sin que el virus haya infestado. Por último, un tercer grupo en que se pueden combinar uno de estos dos, un daño primario y un daño secundario. Entonces, esto es fundamental y se debe conocer las consecuencias, se debe conocer cómo es que llega y cómo es que actúa, cómo es la fisiopatología, porque así podemos conocer las consecuencias que va a tener a largo plazo los pacientes, las secuelas que podrían dejar.
Luego, tenemos, esto es lo mismo que les he dicho, que le he pasado doble, y aquí lo había sintetizado con unos dibujos en que ustedes pueden ver cuál es la vía, por vía retrógrada del axonal, es que el virus ingresaría por la nariz, ¿no? Por la boca. Y aquí es la infiltración endotelial, la inflamación endotelial y la infiltración por los virus en el endotelio. Sí, acá. Otro autor, Wilner, en un editorial del Medscape de abril de este año, ha discutido 4 mecanismos que se pueden superponer. No tiene que ser uno solo, sino obviamente se puede superponer. Una injuria viral directa. Como ejemplo, tenemos la encefalitis, no en este caso, sino una injuria viral directa, es la encefalitis alérgica, que el virus sí entra y se deposita y hace daño en el cerebro. Pero muchas veces la respuesta no es así, y no se sabe si, al menos no se ha encontrado así, que haya habido virus en el encéfalo, ¿no? Porque también pueden haber encefalitis, como hemos visto, parainfecciosas, por respuesta autoinmune. Otro mecanismo es la respuesta inmune excesiva. Por ejemplo, las tormentas de citoquinas hacen que estas citoquinas atraviesan la barrera hematoencefálica y pueden llegar a producir hasta la encefalomielitis aguda, pero la forma más grave, la necrotizante. Otra forma es una respuesta autoinmune, hasta posterior a la infección viral, como cualquier otra infección viral, como el síndrome de Guillain-Barré, y otra es una injuria directa por efectos de las enfermedades sistémicas de fondo que tiene el paciente. El virus ingresa, hemos visto, el ingreso directo del virus. ¿Cómo es que ingresa el virus directamente? En el hospital de Wuhan, en uno de los primeros trabajos, hicieron una revisión retrospectiva de 214 casos de pacientes con COVID confirmados, y encontraron que 78 pacientes, o sea, el 36% tenían compromiso neurológico. Y la hipótesis que plantearon es que ingresaban por los receptores, que el virus ingresaba al sistema nervioso, porque el sistema nervioso también tenía receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, en las células gliales, en las neuronas, en los músculos esqueléticos. Y también esa sería otra vía por los cuales el virus puede ingresar. La otra es por la transmisión neuronal retrógrado, como le digo, como sucede en las neuronas olfatorias. Otra forma es por diseminación hematógena, por una viremia, como sucede, por ejemplo, en la gripe. En la gripe hay cefalea en el resfriado, ¿no? Entonces la cefalea es porque el virus está dando vueltas por todos lados. Y llega al sistema nervioso, las citoquinas también que elimina, llegan y producen dolor de cabeza, ¿no? Ingreso, y otra es que ingresan, y otra posibilidad es también de que dice que mucho se habla de que los intensivistas que tratan directamente a los pacientes que están con ventilación mecánica refieren que muchos pacientes están relativamente estables y que de repente tienen un empeoramiento brusco, a pesar de todo el tratamiento que le dan y todo el manejo. Hay algunos pacientes que evolucionan mal y que tienen un empeoramiento brusco de cardiorrespiratorio y que fallecen. Entonces, la otra hipótesis es que ingresan, y así como ingresan al sistema nervioso, pueden llegar al centro cardiorrespiratorio del bulbo y producen esos trastornos súbitos. Finalmente, las conclusiones: las complicaciones neurológicas del SARS tienen similitudes con las descritas en epidemias de otros coronavirus, como el SARS del 2003, el otro del MERS de la pandemia del 2012, pero difieren en que ahora este virus produce una mayor cantidad de contagios y una proporción mayor de infectados.
pueden presentarse, los síntomas pueden, o las complicaciones pueden presentarse al inicio, como la anosmia, al inicio de la enfermedad del COVID, como la anosmia, la disgeusia, o durante la evolución de la enfermedad, como los ACVs, las encefalopatías, las encefalomielitis diseminadas agudas, o finalizando como el Guillain-Barré, que se presenta después de que se ha tenido una infección. En este grupo de estudios se han encontrado encefalopatía, desórdenes inflamatorios, centrales y periféricos y desórdenes vasculares. El mecanismo fisiopatológico de estas complicaciones no se conoce completamente, pero podrían ser factores individuales, una invasión directa del virus al sistema nervioso, por mecanismos hiperinflamatorios relacionados con las citotoxinas, inflamaciones postinfecciosas autoinmunes con producción de anticuerpos para antígenos neuronales, por vasculopatía, coagulopatía, trastornos sistémicos severos debido a la sepsis e hipoxia con consecuencias neurológicas, o por combinación de varios factores. Se recomienda, por tanto, viendo que la complicación neurológica es en el COVID es significativa, se recomienda una evaluación neurológica a los pacientes con COVID y una resonancia y seguimiento posterior en los que han encontrado algún signo positivo. Eso sería todo. Muchas gracias.